El tema de la ponencia es el abordaje del ofidismo y el alacranismo en Paraguay, ya que es un tema nuevo en la parte de alacranismo. Soy la doctora Oliva Giselle de Cudo Campos, como ya me presentaste. El tema de los animales de ponzoña en Paraguay eh, son causados generalmente por ofidios y escorpiones, que son considerados hoy en día ya un problema de salud pública, atendiendo al número de notificaciones que estamos recibiendo. Actualmente existen alrededor de 3.000 especies de serpientes en los diferentes continentes, exceptuando las de las regiones polares y algunas islas cercanas a Oceanía, ¿verdad? De las 11 familias de serpientes del mundo, 7 familias se encuentran en Paraguay y 2 de ellas tienen especies de importancia médica para nuestro país. En Paraguay, la familia de los elápidos, que es un género y tiene 7 especies, y los vipéridos, que son 2 géneros más 8 especies, que son los de importancia médica por ser consideradas venenosas con propiedades letales. Siempre se habla de la población en riesgo de envenenamiento por serpientes tóxicas en Paraguay, que está constituida por hombres jóvenes entre 20 y 40 años de edad, agricultores, jornaleros, ¿sí? Y que suelen ser mordidos en las extremidades inferiores de 9 a 12 del mediodía o desde las 17 a 20 horas de la noche. El ofidismo es un evento que denuncia, es de un evento que debe ser notificado en el Paraguay a la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud. Las estadísticas publicadas por lo general provienen de estudios realizados ya en centros de atención locales, por lo que es necesario el análisis de datos georreferenciales, o sea, de dónde provienen estas mordeduras a nivel nacional para que se combinen la incidencia y con la abundancia de las especies de potencial importancia médica a fin de conocer la real dimensión espacial y temporal del problema. En mi caso voy a hablar más de alacranismo, ya que ofidismo teníamos ya anteriormente y contábamos con suero antiofídico. Hace unos años atrás, hace como 5, se presentaron casos de alacranes de importancia clínica, de importancia médica. Entonces empezaron a estudiar, como estamos estamos en la triple frontera con Brasil y Argentina. Entonces, los géneros que provienen son el Titius, la que hablaba la doctora del Brasil, que es el género letal para el ser humano si no es atendido a tiempo. En Paraguay, el de importancia médica es el envenenamiento por los alacranes pertenecientes a la familia Buthidae, que es el género Titius. La familia Botryuridae, que es el Botrurus, las manifestaciones se limitan meramente al dolor y el edema en el sitio de la inyección del veneno, que son los escorpiones negros y grandes. Pero ambos géneros pueden ser distinguidos en base a su morfología, ¿verdad? Que es el trabajo de los biólogos que trabajan con nosotros. Siempre son más vulnerables al envenenamiento del alacrán las embarazadas y pacientes ancianos con comorbilidades y los pacientes pediátricos por su bajo índice de masa corporal, que requieren monitoreo estricto. En la imagen podemos ver los alacranes. El alacrán de importancia clínica es el de arriba, es el Titius trivitatus. Es una especie peligrosa para el humano. Son las características que comparte con respecto al Botrurus, que es el alacrán negro, que cuanto más grande y más feo es el que menos causa alteraciones sistémicas. Pero sí, el Titius trivitatus, proveniente ya de lo que es Argentina, Brasil, y con la globalización, esto se fue mudando, digamos, a nuestro país y se fueron encontrando casos clínicos. Entonces, hablamos del Titius trivitatus, que el nombre castellano lo llaman alacrán rubio, escorpión rubio, y en guaraní, que es nuestra segunda lengua, somos un país bilingüe, se llama yapeusá, que es este alacrán que tiene 3 franjas marrones en el dorso, y el telson
¿verdad? Doble, que significa que es un animal ponzoñoso y de importancia clínica. Después está el Titius baiensis, el nombre castellano es alacrán rubio y escorpión rubio también, y también se lo llama en guaraní yapeusa, pero es totalmente distinto al Titius. Luego están el Titius confluens y el Titius cerulatus, de lo cual hablaba también la doctora del Brasil, que también causan efectos sistémicos y pueden llegar a la letalidad, ¿verdad? El Botryurus, la especie de Botryurus, que es el alacrán negro, estas especies no están consideradas de importancia médica, pero se han registrado picaduras de este género de alacranes. En este caso, no se requiere de antiveneno, solamente analgesia y una buena hidratación y controles de signos vitales. Un alacrán negro es Yapeusa Hu, que significa Hu es negro en guaraní. Con respecto al tratamiento, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social porque nuestro país no produce antivenenos propios. Entonces, generalmente por medio de convenios y donaciones recibimos los antiescorpiónicos. Generalmente para neutralizar un DL50, que es una dosis letal 50, como ejemplo, el cálculo será de 150 dividido en 50, que serían 3 ampollas. Cabe resaltar que estas ampollas vienen con 2 ml de antiveneno y cuando el cuadro ya es moderado a severo, ya se utilizan más ampollas porque hay que neutralizar 300 de dosis letal 50, entonces se divide 300 entre 50 y van a 6 ampollas, ¿sí? Entonces ahí ven, los antivenenos son así, vienen viales de 2 ml con prospectos en cada lote. Por lo tanto, cada lote que venga al Paraguay debe ser revisado porque son indicaciones generales, pero cada lote tiene otra vez su indicación específica. Bueno, con respecto a los antivenenos, actualmente en el Paraguay, en el Instituto de Medicina Tropical, que es un centro de referencia nacional de enfermedades tropicales, tenemos antivenenos para la Trodectus, para la Foneutria y para Micrurus, ¿verdad? Que es la famosa coral. Y en el Centro Nacional de Toxicología hay antiveneno para la Trodectus. Los antivenenos para Botrops y Crotalus, en el caso de los vidismos, se encuentran distribuidos desde siempre en las 18 regiones sanitarias del país, los cuales posteriormente distribuye a los diferentes servicios. Cabe resaltar que estos son adquiridos por licitación pública nacional. La administración de antiofídicos, en este caso, como requieren una cadena de frío, son derivados de suero equino. Estamos muy lejos de lo que es la fagoterapia utilizada en México. Yo trabajé ahí durante 2 años y medio, casi 3. La fagoterapia es algo mágico y es un antiveneno súper importante. Pero en este caso lo que nosotros disponemos a nivel Latinoamérica es de las ampollas que son sueros polivalentes que neutralizan 4 miligramos de los venenos del Crotalus durisus más 12,5 miligramos de Botros atenartus y 12,5 miligramos de Botros neuedi. Entonces, por los accidentes botrópicos, cada vial neutraliza 12,5 miligramos. Entonces, por lo tanto, si debemos neutralizar 100 miligramos como ejemplo, el cálculo sería 100 dividido 12,5, equivalen a 8 viales. Y eso es lo que se le pasa al paciente. Y ya dependiendo en las condiciones en que llegue el paciente, ¿verdad? Hay pacientes que llegan ya después de 1 a 2 días posteriores a la mordedura. Eso en el caso del botrópico. En el crotálico, que suele ser la cascabel, cada vial neutraliza 4 miligramos de veneno.
Por lo tanto, debemos neutralizar 100 miligramos como ejemplo. El cálculo será de 100 miligramos dividido 4, 25 viales ante la mordedura, ¿verdad? Y en el accidente elapídico, que vendría a ser por corales, cada vial neutraliza 1 miligramo por cada ml. El vial viene con 5 ml. Por lo tanto, para neutralizar 50 miligramos como ejemplo, el cálculo sería de 50 dividido 5, son 10 viales. Entonces es mucho más complejo, es mucho más empírico todavía. Y además, antes de administrar estas medicaciones, hay que hacer una premedicación de antihistamínicos y corticosteroides, para poder evitar reacciones anafilácticas. Así como hablábamos, el antiveneno es una solución purificada de inmunoglobulinas o de fragmentos PAP2 obtenida de plasma de equinos inoculados con veneno de serpiente, que son heterólogos. El plasma equino es hiperinmune, contiene anticuerpos específicos contra el tipo de veneno que se utilizó para la inoculación. Pueden ser monovalentes y polivalentes. Lo que tenemos disponible son los polivalentes o poliespecíficos cuando son producidos ya con los venenos de varias serpientes, en este caso el botrópico y el crotálico. O sea, serían para las yararás y para las cascabeles el mismo vial. Los antivenenos varían la potencia neutralizante de acuerdo con el fabricante. Esos son uno de los temas muy delicados, ¿verdad? Porque hay guías nacionales, pero hay que individualizar a cada paciente. Cada lote lleva la indicación del poder neutralizante del antiveneno expresado en miligramos. Se debe tener en cuenta que al calcular las ampollas a administrar a cada paciente, ¿verdad? Por eso, individualizar al paciente. Es un problema porque requieren de cadena de frío. El antiveneno líquido debe conservarse a temperaturas entre 4 a 8 grados centígrados. No se deben congelar. Si ya están congelados, no se deben descongelar como para volver a administrar. El antiveneno liofilizado no requiere refrigeración, pero debe mantenerse en un lugar fresco y seco a temperaturas menores a 35 grados. Como ya saben, Paraguay es un país que no tiene salida al mar, es un país mediterráneo, y las temperaturas son altísimas, son de 35 a 40 grados, entonces es casi imposible que un antiveneno permanezca en buenas condiciones con esa temperatura. Entonces, para reconstituir el veneno liofilizado se debe transferir con jeringa estéril el contenido del vial, del diluyente al vial liofilizado, o sea, el diluyente a la ampolla, e invertir cuidadosamente el vial con movimientos rotatorios como hablábamos hace rato. Cuando el producto esté disuelto totalmente puede ser utilizado. Situación actual del país. Actualmente el país está carente de antivenenos para picaduras de alacranes y mordeduras de loxoceles. Es importante destacar que el Paraguay no cuenta con un laboratorio de producción de antivenenos, motivo por el cual se dificulta la disponibilidad de algunos de ellos. La obtención de estos antivenenos, como decía anteriormente, para escorpiones y arañas fueron y siguen siendo gestionadas por el Ministerio de Salud a modo de donación por parte de la República Argentina y Brasil, con el Instituto Malbrán y Butantan. Atendiendo que los antivenenos son de carácter especie específica, estos dos países son los cuales disponen de antivenenos capaces de utilizarse en Paraguay. Un punto a destacar es que los antivenenos para arañas y escorpiones no se encuentran en forma comercial, por lo cual se dificulta la realización de una compra, por ejemplo, lo que predispone la búsqueda de donaciones, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, estas son imágenes de las especies de importancia clínica en el Paraguay, de Botros alternatus, la yararaca, que es la famosa yarará, que es muy frecuente también en la Argentina, pero todos tienen
suero antiofídico y sí se puede salir del cuadro siempre y cuando en toxicología el tiempo es oro. Entonces, siempre y cuando el paciente llegue a tiempo y no pasen muchas horas posterior a la mordedura, el paciente puede salir muy bien de estos tipos de mordeduras. Generalmente son accidentales. También está la Botros yararacuzu, que también es una yarará, es un tipo de yarará. Está la Matogrossensis, también es un tipo de yarará. Está la Crotalus, que es la cascabel famosa. Acá en Paraguay se la conoce como boichini por el ruido que hace. Y después está la Micrurus altirostris, que es la coral, más conocida como boi chumbe. Boi significa serpiente, chumbe aplastadita. El suero antiofídico es este suero antiofídico polivalente de origen argentino para mordedura de Botros alternatus, Botros neviedi y Crotalus durissus. Entonces, cubre yarará, yarará chica y la cascabel. Este sí es liofilizado y ahí se vende bajo receta, pero generalmente no se venden en las farmacias. Es de insumos estratégicos del Ministerio de Salud o del Servicio Social. Nosotros empezamos un trabajo de hormiga en el año 2018, en prepandemia, cuando se presentaron casos de alacranismo y ofidismo, ¿verdad? Pero más alacranismo, que antes no era frecuente en nuestro país. Y ahí se empezaron las tratativas con el país vecino, con los países vecinos para el tema de tener convenios de donaciones para poder tener en stock, ¿verdad? Para pacientes graves realmente que están chocados, porque cuando yo fui a México a hacer mi alta especialidad, ya era problema de salud pública el tema de los alacranes. Sin embargo, cuando acá no había nada con respecto todavía a eso. Al volver de ahí, yo vengo y me encuentro con esta situación. Nos reunimos en la Dirección General de Vigilancia de la Salud para poder armar y renovar lo que era la guía para accidentes ofídicos y le agregamos la parte de escorpiones. Con respecto a los datos del escorpionismo y el ofidismo, se puede ingresar a este link que está ahí abajo, que es de la DIVET Paraguay y la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Ellos son los que generalmente hacen las tratativas, ¿verdad? Y los convenios con los países vecinos, ya que acá estamos trabajando para poder tener nuestros propios venenos, ¿verdad? Antivenenos, perdón. Pero sí tenemos varios pacientes, tenemos un clima tropical caluroso, húmedo. Entonces esta es la época, nosotros estamos en verano aún, entonces esta es la época donde aparecen todos los animales de ponzoña y a algunos les toca los de importancia médica, que vuelvo a repetir, es el Titius trivitatus. Bueno, eso es básicamente lo que yo quería transmitir, ¿verdad? De que nuestro país está en pañales con respecto a lo que es antivenenos, pero siempre en tratativas de mejorar ese esquema. Y yo estuve formada en la escuela de la doctora Patricia Escalante con el doctor Madrigal, el doctor Gustavo López, y ellos fueron mis compañeros de residencia, que hoy en día también son toxicólogos. Entonces, estoy muy orgullosa y muy agradecida por la invitación de poder exponer la situación actual de mi país con respecto a lo que yo viví en México, que era el tema de la fagoterapia, cosa que estamos lejos aún, ¿verdad? Porque a nivel Latinoamérica, ya sea Colombia y todo eso, ellos siguen utilizando también sueros o sea, antivenenos en realidad, que requieren cadena de frío. Y eso limita mucho en países calurosos como los nuestros,
que no se pueden tener en cualquier lugar ni en ningún botiquín toxicológico ni prehospitalario. Entonces, es una situación difícil de repente porque todos quieren recibir antiveneno ante la picadura de un escorpión porque el dolor es insoportable. Y estamos siempre en tratativas para poder conseguir. Cada país elabora sus antivenenos de acuerdo a su población. Entonces nosotros no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Y como repito y sigo agradeciendo, ¿verdad?, a los países vecinos que hacen en capacidad de donación y por convenio un cierto lote de antivenenos para nuestro país, ¿verdad? Y ellos son mis maestros, así que yo no tengo más nada que decir. Todo lo que aprendí de ellos eh, es totalmente aplicable aquí, solamente que no tenemos la fagoterapia. Mientras tanto, nos mantenemos con los antivenenos que requieren cadena de frío y dependemos de otros países para tener antivenenos a disposición y al llamado a cualquier hora, como es en México, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre estamos dispuestos a mejorar esa condición para la mejoría de estos tipos de pacientes. Ya no podemos permitirnos muertes por mordeduras de serpientes ni por picaduras de escorpiones. Está de más, ¿verdad?, recalcar toda la fisiopatología y todo eso, pero es la situación actual del país hoy en día. Durante todo el año estuvimos con casos de escorpionismo, de alacranismo grave, ya que se catalogan en leve, moderado, grave, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pero generalmente llegan en un moderado a grave, entonces requieren el uso de antivenenos y es de suma importancia para nosotros tener esos antivenenos para poder brindarle al paciente una buena atención y también salvar su vida, ¿verdad? Entonces, ya muy agradecida a Flame por considerar a nuestro país dentro de los planes de lo que es Latinoamérica, porque acá al ladito está Brasil y acá al ladito está Argentina, pero ellos producen sus propios antivenenos, nosotros no estamos pudiendo aún, pero sí estamos trabajando. Hay un gran equipo de biólogos, herpetólogos, pocos toxicólogos, sí, eso es cierto, pero sí, con infectología también trabajamos mano a mano. Entonces, yo creo que esto es cuestión de manejar, es un manejo interdisciplinario, no es solamente el papel del toxicólogo propiamente dicho. La cosa es conocer y saber qué no hacer antes que nada y después ver qué poder hacer por el paciente para mejorar su cuadro agudo.